Encontramos el último búnker nazi en el Ártico. Lo que había ahí fue aterrador. Abría un portal hacia otro mundo. Recuerdo que el sol se ponía en el horizonte cuando me trajeron otra bebida. La persona encargada era una camarera muy linda de piel oscura, cabello largo y negro recogido en una coleta, con lindas flores alrededor del cuello. Me costaba decidir qué era más hermoso, el atardecer sobre el océano o quizás ella. Mi mente decía que era esto último. Después de todo lo que he pasado, no me atreví a pedirle su número. Incluso cuando me dedicó una sonrisa de pez koi y se dio la vuelta para marcharse. Todo aquí era perfecto. La puesta de sol, mi bebida, la mujer, mi tranquilidad. Por fin eran mis vacaciones después de dejarme la piel trabajando para el colectivo estas últimas 2 décadas. No tenía ninguna preocupación a la vista. Solo podía escuchar un sonido persistente. Un zumbido agudo justo debajo de mi mente, el cual era constante. No se iba por más que intentara todo. Y después, ¡bang! Me despertó el teléfono sonando sin parar. Todo había sido un sueño. El teléfono había estado sonando sin parar, con esa palabra tan temida que me indicaba quién llamaba. Era del trabajo. ¡Oh, carajo! Solté un gemido. Ya estaba extrañando la playa, la chica guapa que me traía bebidas, y contesté, pulsando el botón verde. Hola, ¿qué tal? ¿Qué sucede? Pregunté sabiendo que probablemente sería otra locura. Nunca tenía un día libre en este maldito trabajo. Oye, hay un coche allá afuera esperándote, necesito que salgas lo antes posible. La voz al otro lado de la línea fue breve y concisa. Maldita sea, ¿es otra misión? Intenté preguntar, pero sabiendo que no habría respuesta, tentando a la suerte de todos modos. Su única respuesta fue el silencio. Al mirar la pantalla, ya había colgado. Claro, esta fue una buena conversación. Aunque no quería hacerlo, me levanté de la cama. Lentamente me estiré antes de correr las cortinas para mirar hacia allá afuera. Ahí en la calle me esperaba una camioneta negra con luces encendidas esperando a que yo fuera y entrara. ¡Santo cielo! Odio cuando se meten con esta agencia gubernamental secreta. Todo es tan melodramático. Rayos, incluso la sede está a solo un par de kilómetros. Podría llegar fácilmente si yo lo quisiera. En cambio, tienen que enviar estos coches tontos que parecen que me van a capturar con la espalda sobre la cabeza para no volver a verme nunca más. Por pura diversión los hice esperar mientras me tomaba un café y me vestía. Rayos, al conductor seguramente le pagan por hora. Debería agradecerme. De cualquier forma, a mis superiores no les importa nada si llego unos minutos tarde. Por no mencionar que son las 3 de la mañana, ¿verdad? Así que mi sueño reparador y mi agradable streaming se vieron interrumpidos. Al menos necesito un poco de café para compensar. El conductor no me dijo nada mientras subía al coche, simplemente empezó a conducir hacia el centro. Le di otro sorbo a mi café mientras íbamos, curioso por saber a qué clase de nuevo infierno me estaba llamando el colectivo a estas horas. Creo que voy a pedir vacaciones después de esto, por muy poco que sea el trabajo. Yo me lo he ganado, maldita sea. Sobre todo después de todo lo que he hecho con el programa consciente y cerrar todas estas rupturas dimensionales. Por favor, espero que no sea otra ruptura. Una aberración de la realidad que llega a nuestro mundo y con la que puedo lidiar. Un desgarro completo en el tejido de la realidad. Y sin embargo, solo me quedan algunas de esas antes de que ellos me estén sacando para siempre. Ojalá al menos me den un buen equipo para este trabajo. Para aquellos que no lo sepan, la sede del colectivo es un edificio alto, modesto, en pleno centro. Hay un pequeño letrero en la fachada que indica que es una agencia de marketing. Sin embargo, no tengo ni idea de si había algún negocio de marketing en los pisos superiores. ¡Rayos! No tengo ni idea de por qué el edificio era tan malditamente alto. Todo con lo que trabajamos en el colectivo estaba bajo tierra, en una enorme red de túneles y subsuelos justo debajo de nuestros pies.
Este lugar se extendía kilómetros y kilómetros y albergaba horrores indescriptibles de las aberraciones que habíamos acumulado en años anteriores. Si este lugar alguna vez fuera atacado o cayera de alguna manera, bueno, la humanidad no se quedaría atrás, también lo seguiría. Al menos en nuestro universo. El conductor aparcó en la acera sin decir una palabra mientras la puerta se abría y yo salía. Un aire húmedo y caliente me acompañó mientras caminaba rápidamente hacia el edificio. Me abrí paso a través de las puertas dobles y atravesé el vestíbulo hacia el ascensor. Este era el lugar de siempre. Se iluminó al escanear mi cara en la consola del ascensor. Un breve zumbido y un tartamudeo. Entonces, el ascensor comenzó a bajar. Bajó y se abrían los mismos pasillos con luces fluorescentes blanquecinas que he visto durante los últimos 20 años. Vaya, no creo recordar ningún trabajo anterior al colectivo. Solo persecuciones interminables para contener las rupturas y capturar las aberraciones. El pasillo estaba casi vacío a pesar del bullicio constante de este lugar. Después de unos minutos caminando solo, finalmente vi a un hombre mayor de pie frente a una de las puertas de la sala de reuniones. «Hola, agente Parker, me alegra volver a verlo». Ronald, el anciano, me ofreció la mano para estrecharla. Yo la tomé apretándola con fuerza antes de soltarla y seguirlo a la habitación mientras empezaba a hablar. «Siempre es un placer tenerte aquí de nuevo. Siempre hay un programa nuevo cuando tenemos que llamarte y nuevas misiones que cumplir. Es un trabajo bastante desgastante, ¿no lo crees?», dijo. «Ah, sí», interrumpió un bonito sueño que estaba teniendo. «Gracias, Ronald». Gruñí y tomé asiento en la mesita tomando la carpeta que había tirado adelante. Por un segundo pensé que las fotos eran en blanco y negro, pero después de mirarlas fijamente un momento, me di cuenta de que estaba viendo un paisaje desolador y helado. ¿Ah? ¿A dónde me van a enviar? ¿Qué lugar es este?, pregunté. «Oh, hijo, este es el Ártico», dijo Ronald sentándose frente a mí. «Tenemos un grave problema ahí. Perdón por el juego de palabras». Hojeando el archivo, empecé a descifrar a qué se refería. Era una base de investigación en el Ártico. Había un estudio sobre poderes de culto que abren una brecha entre dimensiones. Dios mío, se trataba de los mismísimos nazis. Hacía tiempo que no veía a estos malditos involucrados en algo nuevo. Oiga, ¿y cómo demonios sigue resistiendo una base de estos locos en el año 2025? Pregunté mirándolo. «Sí, de verdad, yo también estoy tan sorprendido como tú. Nos enteramos de este lugar por un desertor que apareció en nuestra puerta. Esta facción ya existía desde la época de Adolf. Al parecer simplemente aguantaron ahí y no se fueron después de que él decidiera darse un tiro de gracia en ese búnker. Se convirtieron en maníacos, buscando maneras de revivirlo mediante procesos antinaturales», dijo Ronald reclinándose en su silla y dejando escapar humo de su cigarrillo. «Y claro que encontraron una manera». «Oh, carajo, eso sí que suena muy mal. Bueno, cuenta conmigo. Estaré buscando a Hitler», dije mirándolo desde los archivos. «Oh, ojalá fuera tan sencillo como eso». «Dios mío, Ronald, entonces, ¿qué sucede?». Él negó con la cabeza, inclinándose hacia adelante y dando una larga calada a su cigarrillo antes de continuar. «Vamos, dime, ¿qué sucede?», dije apartando el archivo y frotándome los ojos. Era demasiado temprano para esto, así que no se trata solo de horror, sino de una escapada al infierno, y sí, esto se ponía más mal. «Es un portal hacia otro mundo infernal. Cuanto más tiempo esté abierto el portal, más terreno y criaturas cubrirá. Actualmente ha infectado un radio de 8 kilómetros desde la base. Por suerte, lo pusieron en el Ártico en lugar de un territorio más concurrido en ese momento», respondió. «¿Cuánto tiempo lleva abierto para que ocupe tanto espacio?», pregunté, pero creo que ya sabía la respuesta. «¿Cuánto tiempo tardará en extenderse más allá de las tierras baldías?». «Según nuestra fuente, ha pasado una semana».
Otra larga sequía de enfermos y según los cálculos tenemos un mes antes de que empiece a avanzar lentamente hacia las costas de Groenlandia y al norte de Canadá. Así que tenemos un plazo muy ajustado. ¡Caramba!, murmuré, a lo que él soltó una risita muy seca. Sí, literalmente, sí, respondió. Entrarás con un equipo de 3 personas, un especialista en ocultismo. Él podrá cerrar el portal mediante un ritual, y los otros 2, Pete y Marcus, serán tus expertos en fuerza y, bueno, balística. También he dado mi aprobación para que la desertora te acompañe como guía. Se llama Selena. Es una mujer bastante agradable. Muy agradable. Dijo que siempre quiso salir de la secta, pero que no había tenido una forma de escapar hasta ahora. Solo tengan cuidado de que no los traicionen. Oye, ¿y tú crees que lo hará?, pregunté mirándolo fijamente. Ronald tenía un buen sentido del olfato para cosas como la traición, pero también sabía que tenía un historial de ser blando y atractivo con las mujeres. Por la foto que tenía en el archivo, sin duda estaba en esta categoría. Tenía 30 y tantos años, con el cabello largo y oscuro, ojos verdes oscuros y tenía un rostro tierno, que sin duda había pasado por algo muy aterrador. Con un poco de suerte decía la verdad y solo quería salir del infierno del que escapó, y en el peor de los casos, morirá con los demás cuando cerremos el portal. Sí, espero que no lo haga, podría ser un activo muy valioso, dijo aplastando las cosas, ahora agotado en un cenicero sobre la mesa. Hablando de los activos, ninguna información sale de aquí, ¿entendido? Si no hay pasivos, no hay supervivientes. Un momento, dijiste que esto era básicamente un complejo, ¿cierto? Hay familias y cosas así, ¿no? Sabes que no elimino a niños ni a mujeres, así que no lo voy a hacer, dije empezándome a levantar y mirándolo directamente a los ojos. No tienes que preocuparte por eliminar a ninguno de ellos. ¿Cómo crees que abren el portal, dijo levantándose y abriéndome la puerta. Lo miré un momento estupefacto. Oh, esos malditos. Solo pude asentir, cerrar los ojos y peinarme hacia atrás mientras buscaba otra pastilla en el bolsillo para evitar dormirme. Sí, pregúntale a tus compañeros lo que suceda ahí adentro. Lo demás ya es cosa tuya. Oh, rayos, yo no hago este trabajo a la ligera, ¿saben? Salí de la habitación y bajé en la armería, donde podía elegir las armas y municiones necesarias para cada situación. Para mi sorpresa, el resto del equipo ya estaba ahí esperándome ahí abajo. Una mujer de mi edad, con cabello castaño rojizo oscuro y figura esbelta, me saludó con la mano al entrar. Trabajamos juntos en un caso de peaje en Nueva Orleans hace años y estoy bastante seguro de que me salvó el pellejo más de una vez en ese viaje. Los otros eran Pete y Marcus. Parecían ser el número 1 y el número 0, uno al lado del otro. Pete era alto y fibroso, con una gran calva que empezaba a asomarse con la cabeza, a pesar de que apenas le pasaba la edad de 30 años. Y Marcus, por su parte, era uno de esos tipos que parecían corpulentos, pero en realidad solo tenían una cantidad descomunal de músculos, muy disimulados por su complexión, con una barba enorme y prominente cabello. Estaban desatando armas y explosivos en las paredes y metiéndolos en las bolsas tácticas como preparación. Yo me dirigí a mi compañera para que me contara lo que tenían hasta este momento. «Oye, ¿ya tienes lo esencial?», pregunté. Ella asintió lanzándome un frasco de líquido transparente. «Esto es agua bendita. Ya he pedido que mojen y consagren nuestra munición. Creo que si bien nos va, todo saldrá a la perfección», ella respondió. Oh, esos malditos nazis, con una puerta hacia otro mundo infernal en la tundra helada del Ártico. Yo ya he jugado este juego. Estaremos bien, suspiré. Ella solo se rió entre dientes. «Ojalá fuera así de fácil, chico», dijo. «Mira, si te encuentras tu cara a cara con Hitler me preocuparé», bromeé casi coqueteando con ella. Yo intentaba evitar las relaciones interpersonales en el trabajo, pero ella contestó. «Vaya, no hay mucho más que decir». Su sonrisa era deslumbrante. «Creo que puedo esperar a que termine la misión para hablarle». Pete gritó desde el otro lado de la habitación. Le mostré el dedo del medio mientras ella se reía y volvía a su trabajo. En su mochila había el arsenal habitual para combatir a estas cosas. Agua bendita, un par de cruces y bastantes libros viejos y polvorientos con extrañas ruinas en la portada.
Probablemente se usaba arameo para realizar los rituales y cerrar los portales o abrirlos, y alguien era tan tonto como para intentarlo. Oigan, ¿y alguien sabe dónde está la desertora Selena? Pregunté mirando a mi alrededor. Mi pregunta fue respondida casi al instante. Estaba sentada junto a una de las paredes del fondo, con la mirada fija al frente, como si no pasara nada a su alrededor. La pobre mujer tenía esa mirada perdida que tantas veces he visto en estas misiones después de que algo malo ha sucedido. ¡Dios mío, qué mala pinta tiene! Sí, ella ha pasado por mucho, respondió mi compañera. Seguimos preparándonos en relativo silencio, reuniendo armas, asegurándonos de tener todo lo necesario para enfrentar la amenaza del infierno al que nos adentrábamos, y después de unas 2 o 3 horas ya estábamos listos. Al subir a la azotea nos esperaba un helicóptero negro, listo para llevarnos al aeropuerto para el largo vuelo que nos esperaba. Aparentemente, entre todos, se nos hizo un viaje corto, todos sentados en silencio, mientras el zumbido de las aspas ahogaba cualquier intento de conversación. Cuando apareció el aeródromo, nos esperaba un avión de carga ya cargado con el equipo de comunicaciones para que pudiéramos informar al cuartel general cuando fuera necesario y obtener refuerzos o simplemente para enviar actualizaciones. Cargamos y despegamos poco después. Todos permanecimos en silencio mientras el suelo se quedaba ahí atrás, la relativa seguridad del hogar con él. «¿Entonces tú eres una nazi?», le preguntó Marcus a Selene casi sin rodeos, rompiendo el silencio mientras volábamos. Pete soltó una carcajada mientras nuestra compañera Vera se quejaba. «Oye, no la molestes, Marcus. Ella es quien nos guiará cuando lleguemos allá», dije. No, está bien. Creo que es justa su pregunta», respondió Selena. Su voz era suave y tranquila, con un ligero acento alemán que reflejaba en su inglés. «Sí, yo nací como uno de ellos, pero ahora quiero que ardan todos. Claro que estoy en contra». «Bueno, debemos brindar por eso», dijo Marcus levantando una pequeña petaca. Nuestra compañera Vera se lo arrebató de la mano, derramando un licor desconocido por el suelo. «Oye, ese es mi único licor», dijo. «Estás a punto de embarcarte en una misión muy peligrosa donde todos arriesgamos nuestras vidas, tonto. Puedes aguantar sobrio hasta que regresemos con vida. Dios mío, ¿qué te pasa?». Vera lo regañó poniéndolo rojo como un tomate bajo su espesa barba. Él se volvió hacia Selena y le preguntó: Bueno, ¿qué te hizo querer salir de ahí? Sí, yo crecí oyendo hablar de la gloria del Reich, que éramos nosotros quien restauraríamos el poder en este mundo porque somos una raza pura. Empezó a sentarse con un suspiro. Pero, ¿tienen idea de lo que es crecer sin ver el sol? Hace mucho frío allá arriba. Nos dijeron que nunca podríamos salir, que nunca podríamos dejar entrar la corrupción del mundo. Nos dijeron que teníamos que mantenernos puros hasta que el Führer regresara. «Oh, aquí vamos, otra vez con estas cosas locas», susurró Pete agarrando la petaca de Marcus del suelo y llevándosela a la boca para recoger cualquier resto de alcohol que pudiera encontrar. «Entonces, para los 20 años cuando los cumplí, me eligieron. Fui una de las personas que mantendría vivo el legado del Führer, incluso después de su partida durante décadas. Gracias a algunos de nuestros científicos, yo tuve una hija, una hermosa niña a la que llamé Ana. Era fuerte y hermosa. La crié para que fuera amable y cariñosa con quienes lo rodeaban. Ella fue el único calor que sentí en ese maldito frío recinto. Mientras estaba cerca de mí, la luz de 1000 hijos palidecía en comparación. Entonces fue cuando me la arrebataron», dijo con los ojos helados mientras pequeñas lágrimas comenzaban a formarse en las comisuras. «Esos bastardos me sujetaron mientras mi hija gritaba y los arañaba para que la soltaran. Los vi llevarla a un círculo con los otros niños también y quitarle la vida, derramando sangre sobre la entrada del portal. Intercambiaron su vida por poder, sin siquiera pensar que podría estar destinada a algo mejor». Se rompió a llorar cuando mi compañera Vera se acercó y le puso una mano en el hombro conteniendo las lágrimas. Ella continuó: «En ese momento juré que le cortaría la garganta yo misma a todos y cada uno de ellos.
susurró y las lágrimas se detuvieron al recuperar la frialdad y el distanciamiento. Ellos me han arrebatado la única luz del sol que he conocido, y a cambio les haré sentir la fría ausencia del sol por la eternidad, el metal de la muerte. Marcus entonces silbó de dolor, y yo levemente le daba una patada en la espinilla, silenciándolo al mismo tiempo. Oigan chicos, lamento interrumpirlos, pero la hora estimada son 5 horas. Una voz escuchó por el avión calmado. Muy bien, todos descansen y prepárense para partir en cuanto lleguemos al destino. Entendido, dije y los demás asintieron. Me recosté en el asiento, cerrando los ojos y echando la cabeza hacia atrás, dejando que el zumbido del viento me arrullara hasta el último sueño tranquilo que pudiera tener. Oye, mira eso. Podía escuchar los gritos de los pilotos mientras el avión atravesaba la turbulencia, despertándome de golpe en mi asiento. Me froté los ojos, sacudiendo la cabeza mientras el cansancio intentaba cerrarlos de nuevo. Pete volvió a gritar. Oigan, vengan en serio, vengan a ver esto. Sí, ya voy para allá, respondí poniéndome de pie e intentando desesperadamente mantener el equilibrio mientras el avión se desviaba. ¡Santo cielo! ¡Viene hacia nosotros!, gritó Marcus echándose a un lado para volver a su asiento. Oigan, ¿de qué demonios hablan? Apenas había terminado mi pregunta cuando atravesé una ventana y lo vi con mis propios ojos. ¡Santo cielo! Era una criatura enorme que volaba justo al lado de nuestro avión, al menos de la mitad del tamaño de nuestro avión de carga en el que íbamos. Creo que era tranquilo, pero no creo que fuera del todo amigable. Las largas alas corriosas lo mantenían en vuelo, aleteando por el aire frío. Su cabeza era vagamente humana, con un hocico puntiagudo de reptil rematado en sus ranuras. Debajo había una mandíbula llena de dientes afilados, pero lo más llamativo eran esos 2 ojos, los cuales parecían a la vez negros como un traje llameante. En la parte superior de su cabeza habían enormes cuernos curvados que parecían capaces de atravesar fácilmente a un caballo y seguir adelante si así lo deseaba. Juro que me miró directamente antes de lanzarse de nuevo contra el avión, golpeándolo de nuevo con una enorme mano humanoide terminada en garras afiladas. Se oyó el metal rasgarse al atravesar el casco, haciendo que el avión se desviara en dirección contraria por un instante. ¡Todos, agárrense! ¡Vamos a caer! ¡Tenemos que bajar! El piloto avisó por megafonía justo cuando el demonio volvió a pasar, esta vez desgarrando el ala derecha del avión. Las alarmas empezaron a sonar mientras nos inclinábamos rápidamente hacia adelante, con la gravedad imponiéndose mientras los pilotos intentaban desesperadamente mantenernos estables. Sentí que el avión intentaba girar, desviándose en una dirección mientras el demonio emitía un chillido que se oía por encima del viento y las alarmas estridentes, lleno de ira, dolor y odio, todo a la vez. ¡Abróchense los cinturones!, grité a los demás mientras nos dirigíamos a nuestros asientos, luchando contra una multitud de fuerzas G que intentaban lanzarme por todos lados. Conseguí volver a mi asiento, pasarme el cinturón por encima del cuerpo. Yo no pude hacer nada más que cerrar los ojos, apretar los dientes y rezar para no acabar convertidos en una mancha de sangre sobre el hielo. El aullido del demonio resonó de nuevo por el pasillo, avisándonos de que, aunque saliéramos de esta, aún nos quedaba algo por hacer si queríamos sobrevivir. El sonido del viento se mezclaba con la alarma mientras girábamos cada vez más rápido. Uno de los otros, creo que Pete, empezó a hacer ruidos horribles mientras descendíamos, escupiendo la poca comida que tenía en el estómago junto con todo el alcohol. Yo me agarré fuerte, intentando no tensar demasiado el cuerpo porque solo empeoraría el impacto cuando finalmente tocáramos el suelo. Muy bien, estamos entrando a toda velocidad, pero hay una pequeña esperanza. Puedo ver la base, dijo el piloto por el comunicador antes de que otro espantoso ruido de metal rompiéndose lo interrumpiera. El avión se desvió hacia un lado, nivelándose por un breve instante antes de que pudiéramos sentirnos caer de nuevo por los aires. Por un instante, y solo por un instante, reinó la paz.
Al instante siguiente, todos nos sobresaltamos por el impacto del avión al estrellarse contra el suelo, esparciendo escombros por todas partes en el hielo. Yo quedé inconsciente, creo que solo por unos minutos. Cuando desperté, la alarma seguía sonando, pero ya el capitán estaba de pie encima de mí intentando desesperadamente desabrocharme el cinturón de seguridad y sacarme de entre los restos. Mirando a mi alrededor, vi a los demás con vida, intentando recuperar su equipo de los restos que ardían rápidamente mientras las llamas comenzaban a extenderse. Yo recuperé la compostura. Salí del avión derribado y vi donde nos estrellamos. En cuanto me azotó el frío ártico, estaba listo para volver a lanzarme a las llamas. Los demás salieron a mi lado, mirando el pequeño edificio del que nos habíamos estrellado a unos 15 metros de distancia, con una sola puerta doble lateral como entrada. Miramos hacia atrás y vimos al piloto salir de la cabina a toda prisa, abriéndose paso hacia nosotros mientras escuchábamos el chillido infernal desde arriba. Esa cosa estaba intentando regresar, buscando a cualquier superviviente que pudiera destrozar con sus garras malvadas. En ese momento ya no me preocupaba por el equipo de armas. «Oigan, tenemos que alejarnos de esa maldita cosa ahora», grité, sacando una pistola de mi costado y corriendo hacia las puertas. Los demás captaron la idea, incluida Selena, y se echaron a correr desesperadamente hacia la entrada del búnker. Todos golpeamos la puerta a la vez intentando abrirla a la fuerza mientras el demonio se lanzaba en picada desde arriba. Mientras Marcus y Pete empujaban el mecanismo al lado de la puerta, retrocedí y disparé al demonio para intentar distraerlo. El piloto hizo lo mismo, alejándose unos metros para intentar distraernos y que los demás pudiéramos entrar. «Oigan, no se alejen demasiado». Mi advertencia no llegó lo suficientemente rápido. Antes de que nos diéramos cuenta, el piloto desapareció lanzado al aire mientras unas garras afiladas se le clavaban. El demonio lo llevaba en sus garras inferiores, donde deberían estar sus patas traseras, y cuando alcanzó una altura considerable sobre nosotros, nos aseguró cuál sería nuestro destino si también nos agarraba. El maldito bicho infernal agarró al piloto por ambos pies, uno en cada mano, y lo destrozó como si fuera un peluche, partiéndolo en dos. Líquido rojo llovía humeando en el frío aire ártico antes de salpicar la gélida tundra de abajo con una horrible mancha. «¡Oh, no! ¡Al carajo con esto!». Me dirigí a la puerta dándole unas buenas patadas para soltar los ojos del mecanismo antes de que se desplomara. El aire cálido salió a nuestro encuentro mientras el demonio comenzaba a volver a descender en nuestra dirección. Todos corrimos hacia adentro, cerrando las puertas de golpe justo cuando esa cosa se estrelló contra estas, casi atravesándolas de no ser por su enorme tamaño. Sin perder el tiempo, corrimos más adentro, bajando por la escalera que teníamos delante para alejarnos no solo del frío gélido, sino también de ahora la criatura que golpeaba la puerta, intentando desesperadamente entrar para destrozarnos, al igual que nuestro difunto compañero. Después de 2 tramos de escaleras y de bajar directamente, nos detuvimos para recuperar el aliento. Todos jadeábamos profundamente mientras nos esforzábamos por respirar. «¿Cómo demonios vamos a salir de aquí ahora?», preguntó Pete aún jadeando. Mientras nos observábamos, nuestra compañera Vera negó con la cabeza, mirándome mientras Marcus revisaba la espalda, observando las armas y los explosivos que había dentro para prepararse. Yo también revisé mi placa trasera y saqué un papelito con un mapa rudimentario que Selena dibujó para llegar al colectivo. «Parece que casi llegamos a las habitaciones. Ahora buscaremos allí algún equipo de comunicación para poder enviar un mensaje a casa. Hasta que no nos deshagamos de esa cosa, no habrá forma de que la ayuda venga a buscarnos», dije mirándolos uno por uno. Pete apretaba los dientes mientras Marcus inspeccionaba las armas sosteniendo un rifle AR y cargando una Mac que tenía un trozo de cinta sin marcar. «Dios mío, cerremos el portal». Miré a Vera con mi siguiente pregunta. «Oye, si cerramos el portal, ¿eliminará la cosa de allá arriba?» «Sí, en teoría sí», respondió dudando un momento. «Pero siendo realistas, deberíamos prepararnos para cualquier desastre. La única información que tenemos sobre las infestaciones está tan desactualizada que no podemos estar seguros de qué demonios sucederá».
Sí, te entiendo. La última vez que abrieron uno, simplemente cubrieron toda la zona con bombas explosivas y esperaron lo mejor. Eso fue hace casi 70 años, creo. No esperaron a que se cerrara el portal antes de que las bombas empezaran a caer. Genial, así que esta es una misión aún más suicida de lo que nos habíamos propuesto. ¡Fantástico!, dijo Marcus, repartiendo más armas con cruces en los cañones. Como la mitad de nuestra munición está en ese montón de fuego allá afuera, más les vale que cada disparo cuente, dije. Le entregué a Selena una pistola pequeña con uno de los cargadores especialmente marcados, antes de dudar un momento y mirarme. Por lo que nos había dicho en el avión era de confianza, pero primero tenía que preguntar. Oye, ¿sabías que esa maldita cosa estaría allá arriba? Oh no, yo no tenía idea, negó. Cuando me fui, todo estaba contenido en los subniveles 4 y 5. Ella avanzó rápidamente y señaló la escalera que teníamos adelante. Al descender a un túnel tenuemente iluminado a pocos metros de la oscura superficie del hormigón del búnker, la imagen empezó a cambiar. Empezó a abultarse, como si tumores crecieran desde la sólida pared y se convirtieran en carne. Podía ver venas que se extendían por él, algo bombeando y haciendo que las paredes mismas vibraran con un fluido rojo y negro justo debajo de la superficie rota. Hubo un colapso, susurró Vera, acercándose un poco más para ver mejor. Yo la seguí intentando evitar que se acercara demasiado, pero me di cuenta de que fue inútil. Era demasiado inquisitiva sobre lo que veíamos. Que la ocultista encuentre un pasillo de carne cancerosa se sentía tan disgustante. Levantó la mano para taparlo antes de detenerse. Oigan, ¿alguna vez han visto un huevo podrido?, comentó Pete con cara de asco al ver la extraña sustancia en las paredes. Yo crecí en una granja. Una mañana fui a romper un huevo del gallinero para desayunar y bueno, salió así, podrido. Dios mío, todavía puedo oler lo horrible que era. Nos quitamos de encima esa idea, recuperando la compostura y haciendo nuestro siguiente movimiento por el pasillo. Todos tuvieron cuidado de no tocar las paredes, temiendo que enviara alguna alerta que se echaban aquí abajo. Dios sabe que lo último que necesitamos es que esos malditos sepan que ya estamos aquí, suponiendo que no estuvieran ya alertados por el choque de allá arriba. Oigan, ¿en realidad nadie escuchó el estruendo? ¿Dónde demonios están todos?, pregunté mirando a Selena mientras ella simplemente se encogía de hombros. La verdad es que me avergüenza admitirlo, pero no quedamos muchos después de que se abriera el portal, al menos no mucha gente normal. Muchos fuimos elegidos a los niveles superiores, mientras que los trabajadores se quedaron en los inferiores. Algunos dijeron que la puerta empezó a afectarles y que sus mentes se corrompieron aún más a medida que aumentaba su exposición al otro mundo, pero no lo sé. Intenté evitar acercarme a la puerta después de que se los llevaran. Es difícil imaginar que se pueda corromper a los nazis más allá de su norma, Marcus dijo en voz baja, sacándole una carcajada a Pete. Lo mandé a callar mientras Selena gruñía y seguía moviéndose por el pasillo. El olor me golpeó como un camión de 10 toneladas lleno de huevos podridos. El peor hedor a azufre que he sentido en una ráfaga frontal con un matiz añadido a carne podrida. Y para rematar el horrible olor a muerte que venía del extremo del pasillo. Una luz tenue colgaba del techo dejándonos con la incertidumbre de lo que nos aguardaba. Me puse una mascarilla de tela alrededor del cuello, con la esperanza de que el olor no me penetrara la nariz, haciéndome lagrimear al abrumarme en todos los sentidos. Pete empezó a revolcarse cerca, inclinado contra la pared y vomitando a borbotones, mientras los demás intentaban seguir adelante brevemente. ¡Dios mío, qué horror!, dijo mi compañera Vera tapándose la nariz con la mano mientras mantenía la otra apuntando hacia adelante con el arma. Sí, pero creo que esto solo va a empeorar, murmuré. Seguimos caminando en silencio, intentando superar el intenso olor y mantenerlos alerta mientras las sombras jugaban en las paredes iluminadas por destellos. Juro que se movían, latiendo como si tuvieran pulso. Solo podía sentir asco. 2 décadas en mi trabajo y esto era, por mucho, una de las cosas más asquerosas que he visto en mi carrera. Lo cual, bueno, era mucho que hablar. Oye, síganse moviendo y mantengan los ojos muy abiertos,
dijo Selena. Ahora creo que ya empezaba a salir de su caparazón. Tenía el arma lista apuntando hacia adelante como si fuera a dispararle a lo primero que viera. No podía culparla, después de todo lo que nos había contado, pero me preocupaba que se pasara de la raya con el gatillo. Había movimiento más adelante, no proveniente de las paredes vivientes. Oh, no, sino algo que se movía a través de ellas. Escuchamos pasos pesados golpeando el suelo de hormigón cuando, de repente, una persona dobló la esquina y apareció justo en nuestra línea de visión. Al menos creo que fue humano en algún momento. Tenía la cara roja, con ambos ojos aún ausentes en los hoyos de sangre donde deberían estar sus ojos. Pese a esta falta de visión, pareció vernos. Se detuvo al doblar la esquina y nos evaluó un instante antes de abrir la boca y emitir un chillido inhumano, el cual fue interrumpido por una bala disparada del arma de Selena. Entró limpiamente por uno de los agujeros vacíos de los ojos. Un chorro de líquido carmesí salpicó la pared tras él. Indicaba la herida de salida, mimetizándose con la carne expuesta. «Adiós a la opción sigilosa», dijo Marcus con moderación y continuó con una ingeniosa palabras de maldiciones que probablemente no volveré a oír en mi vida. Todos decidimos correr hacia adelante al mismo tiempo que el repiqueteo de pasos que comenzaba a llegar desde el pasillo, acercándose a la fuente antes de que pudieran abrumarnos. Al doblar la esquina vimos algo brillante fugaz. En lugar del otro pasillo o escaleras como esperábamos, había una enorme caverna, un sendero metálico que conducía precariamente a un pozo oscuro que parecía estar lleno de fuego, cientos de metros más abajo. Las mismas paredes color carne lo cubrían todo, pero era imposible saber dónde estaba el acceso hacia allá abajo. El sendero estaba bien, decir que no confiaba en esta área era quedarse corto, pero no teníamos opción. Todo el lugar crujía desde el primer paso que dimos y parecía que el más mínimo peso lo haría caer violentamente en las hogueras de abajo. Cualquier preocupación que tuviera sobre la integridad del sendero se esfumó al ver nada más que 4 personas cruzando desde una grieta al otro lado de la caverna. Se precipitaban por la pasarela hacia nosotros sin ojos en sus cráneos, al igual que el de allá atrás, con los dientes afilados al descubierto y cubiertos de líquido rojo, mientras cada uno lanzaba un grito discordante para alertar a los demás. Empezamos a disparar alcanzando al líder en la cabeza, haciéndolo caer hacia atrás con los demás, derribando a uno de ellos por la barandilla. Su cuerpo se desplomó en ese maldito pozo. Y juro que parece que las llamas salieron a su encuentro para consumirlo. ¡Corran!, grité a los demás tomando la delantera y avancé. Solo tardé unos instantes en hacer contacto con uno, pero en lugar de malgastar munición me agaché empujándome con hombro para lanzarlo por encima de la barandilla hacia el fuego. El segundo me agarró intentando empujarme por encima de las barandillas tras sus compañeros. Era increíblemente fuerte, más de lo que cualquier humano debería hacer, y podía sentir sus manos empezando a aplastarme el cuello al envolverlas. Mis pies empezaban a perder contacto con la pasarela mientras me intentaba arrojar, pero lo peor era su aliento. ¡Santo cielo! Era caliente, con el olor a carne podrida justo en la cara. Desde tan cerca pude ver que los ojos vacíos estaban a punto de pudrirse. Habían gusanos merodeando desde dentro y se alimentaban de la carne necrótica. Justo cuando sentía que empezaba a inclinarme sobre la barandilla, un cuchillo atravesó el golpe de Marcus y Pete empezó a jalarme de vuelta a la pasarela. Rápidamente empujamos los cuerpos apilados por los rieles inferiores hacia el fuego y seguimos avanzando hacia la grieta. Cuando finalmente llegamos al otro lado, todos casi se desploman. El pozo prácticamente rozaba el suelo, mientras más arroyos de fuego nos rodeaban lo cerca que estábamos de estar en llamas detrás de nosotros. ¿Qué demonios fue eso? Pensé que este lugar era como un búnker, pero el pozo jadeaba desde el suelo cercano. Las puertas del infierno no solo dejan pasar a estas criaturas, cambian la geografía de todo a medida que se extiende, dijo Vera. Yo negué con la cabeza y dejó escapar un profundo suspiro. Espera, ¿hay cosas peores cuanto más nos adentremos? Ya estamos prácticamente en este otro mundo. ¡Oh, fantástico!,
gruñó Marcus, enfundando su cuchillo y sacando una ametralladora ligera de su mochila, cargando otro cargador marcado como sagrado. Me alegro de haber traído más armas. Y sí que las vamos a necesitar, dije asintiendo. Gracias por la ayuda, amigo. Sí, te cobraré cuando salgamos de aquí, gruñó. No, le vamos a cobrar el doble a Ronald después de esto. Vera soltó un bufido. Bien, sigamos adelante. Vamos a descender. Empecé a guiarlos bajando por el sendero inclinado que atravesaba la grieta. Las paredes de destellos a nuestro alrededor latían con más fuerza, como si cobraran más energía a medida que nos acercábamos al centro. Las luces comenzaron a atenuarse a medida que avanzábamos, así que finalmente tuvimos que encender las linternas, lo que hizo que el lugar fuera aún más inquietante. Entonces, ¿por qué no pueden cerrar la puerta desde aquí si la abertura ha llegado hasta este lugar?, preguntó Pete a nuestra compañera Vera mientras seguíamos avanzando. ¿Crees que lidiar con demonios es muy fácil?, se burló sosteniendo su arma lista frente a ella mientras el polvo flotaba a través del haz de su linterna. Solo puedes cerrar la puerta por donde se abrió, si no te arriesgas a que vuele aún más y a condenar a más gente. ¿Quieres intentarlo? Oye, podrías haber dicho que no funcionaba y te habría creído, ¿sabes? No tienes por qué ser muy grosera, dijo Pete tomándoselo un poco a pecho. El túnel se oscurecía cada vez más. Las paredes de carne se desvanecían de un carmesí intenso a negro, pero seguían latiendo a medida que avanzábamos. Un fuerte rugido resonó por el túnel deteniéndonos a todos. ¿Qué es esto esta vez?, preguntó Marcus sujetando firmemente su arma con el dedo en el gatillo. Oh, creo que probablemente no sea nada amigable, murmuró Pete en voz baja, furioso. Esperamos un momento preparados para ver algo aterrador, pero nos sentimos aliviados al no ver nada. Otro estruendo sordo resonó por el túnel, rebotando en las paredes de carne, pero seguíamos sin ver nada. No hagan caso a esas cosas, hay que seguir adelante, dije intentando hablar bajo para no alertar a nadie que pudiera estar escuchando más adelante. Así que así lo hicimos. Seguimos adelante, firmes, en silencio, esforzándonos por escuchar cualquier ruido que pudiera alertarnos de nuevos peligros en este maldito infierno. Otro rugido resonó en el túnel, pero esta vez a nuestras espaldas. Todos nos giramos sin saber cómo podría haber llegado algo hasta allí, pero efectivamente, una bestia enorme nos atacaba desde la dirección de la que habíamos venido. Era enorme, con escamas de reptil sobresaliendo de su piel mientras avanzaba gritando por el pasillo a 4 patas. Enormes cuernos se inclinaron hacia abajo, listos para destrozar a cualquiera que pudiera atrapar. Todos nos echamos a correr, sintiendo cautela ante cualquier cosa que pudiera haber más adelante, solo deseando no ser alcanzados por aquella cosa aterradora, que ahora rechinaba los dientes mientras se acercaba rápidamente. La luz que se extendía más adelante nos indicó que casi estábamos afuera, aunque aún estaba por verse si eso era algo bueno. Al salir del túnel nos dimos cuenta de que era un total caos, y el fuego estaba por todas partes. Ya ni siquiera había una caverna. Parecía que habíamos cruzado la puerta principal hacia otro mundo infernal con el cielo abierto ante nosotros. Llamas brotaban del suelo por todas partes y formaciones rocosas por doquier. Todos se lanzaron a un lado, alejándose de la entrada del túnel cuando el demonio irrumpió, emitiendo un fuerte rugido que lo asustó y lo detuvo en la roca, gritando al cielo y acertando a todo lo que pudiera oírnos de nuestra llegada. Los 5 nos pusimos de pie apuntándole con nuestras armas y preparándonos para disparar. Sus ojos llameantes nos miraban a cada uno por turno, casi retándonos a dispararle. Pete fue el primero en abrir fuego. Una bala le rozó uno de los enormes cuernos mientras abría la boca y se abalanzaba sobre él. Lo oía gritar cuando unos colmillos afilados se le clavaron en el hombro, mordiendo profundamente antes de echar la cabeza hacia atrás, salpicando sangre por todas partes y deshilachándose al empaparse la barbilla. Pete volvió a gritar, levantando su arma a pesar del dolor y vaciando el cargador completo contra el demonio a quemarropa. Sin embargo, esto solo sirvió para hacerlo enojar y volvió a abrir las fauces, devorando la cabeza de nuestro compañero Pete y arrancándosela de un mordisco limpio. Un chorro masivo de líquido rojo se expandió por todas partes.
¡Oh, no! ¡No! Gritó Marcus, apretando el gatillo de su arma mientras los demás hacíamos lo mismo, apuntando a cualquier parte de la carne abierta que pudiéramos de la criatura. Lamentablemente, los disparos solo rebotaban en las escamas sin ningún efecto mientras el demonio nos miraba. Pete se quedó con la mirada perdida entre los dientes enormes de esa cosa, y un grito de horror resonó silenciosamente en sus fauces. De repente, una voz llegó desde la distancia, resonando en el paisaje infernal. El demonio obedeció casi de inmediato, como un perro maldito al oír a su amo. Continuó masticando a nuestro compañero con la mandíbula un instante antes de que la voz volviera a sonar. Con una última orden se abalanzó arrancando los ojos de la cabeza de Pete incorpórea y provocando que más líquido brotara de sus labios, y había una expresión de satisfacción en su rostro. De las llamas cercanas emergió un hombre vestido con un viejo uniforme de oficial nazi, con el pelo pulcramente cortado y peinado hacia atrás, y unas gafas pequeñas cerca de la punta de la nariz. Nos sonrió al salir de las rocas cercanas, indicándole a este demonio que se marchara. Empezó a escabullirse de vuelta al túnel con un gruñido bajo que emanaba de su garganta mientras se lamía los labios, mirándonos fijamente a todos y cada uno mientras pasaba. «Selena, no me avisaste de tu regreso. ¿Por qué no te doy la bienvenida de esta manera? Eres una grosera. Veo que tu misión fue todo un éxito», dijo mirándola fijamente. Ella solo lo miró con cara de piedra mientras se acercaba. «Yo les dije que no podíamos confiar en una nazi». Marcus corrió hacia ellos. El oficial simplemente sonrió mirando a Selena, que ahora estaba a su lado. «¿Dónde está mi hija?», preguntó. «Está a salvo con su padre, claro, aunque ya se ha acostumbrado bastante a su nuevo estilo de vida. Te ha estado esperando, Selena», dijo señalando a lo lejos. «En cuanto a los demás, todos morirán aquí». «¿A qué te refieres?», respondió ella con cara de piedra. «Los estadounidenses siempre han estado seguros de sí mismos». El hombre sonrió, riéndose para sí mismo. «Ahora, no hagamos esperar más al Führer, tiene mucha hambre». Se giró caminando hacia el borde del acantilado rocoso donde estábamos y mirando las hogueras de abajo. Con un gesto en la mano, la piedra comenzó a moverse, elevándose en el aire para encontrarse con él y formar un sendero. Noté una tenue luz formándose alrededor de su mano, girando para conectar con las rocas levitantes mientras los controlaba con algún tipo de magia. Selena lo siguió girándose y fulminándonos con la mirada. «¡Vamos!», nos gritó. Esperar a que lo siguiéramos y era muy arrogante, sobre todo considerando que aún teníamos las armas en la mano y no íbamos a irnos sin luchar. Yo disparé un tiro dándole justo en el hombro por detrás, pero ni siquiera se movió. Simplemente se giró para mirarnos con un suspiro. «De acuerdo, lo haremos a la fuerza. Vengan a mí». Y 4 enormes demonios alados surgieron volando repentinamente desde abajo del acantilado. Sus alas lanzaban aire caliente hacia nosotros mientras descendían a nuestro nivel. Nosotros disparamos, pero rebotaban en las escamas casi sin problema. Pero una bala de Vera terminó golpeándola con fuerza en la membrana corriosa de su ala, abriéndole un pequeño agujero que provocó que el demonio aullara de ira. Empezó a atacar antes de que el oficial le diera una nueva orden, lo que provocó que simplemente se levantara y la apretara con una de sus enormes manos. Los demás siguieron su ejemplo. Uno agarró a Marcus antes de que otro me alcanzara a mí. Intenté dispararle en la cabeza, pero mi primer disparo falló. El segundo apenas rozó en uno de los cuernos antes de sentir unas garras enormes y hábiles envolviendo mi cuerpo. Inmediatamente me apretó y sentí que me quedaba sin aliento mientras luchaba por respirar. «¡Adelante!», dijo el oficial avanzando de nuevo por el sendero de rocas que levitaban. El demonio que nos sujetaba huyó. Unas alas enormes nos golpeaban la cara con aire caliente, lo que dificultaba la respiración. Al pasar por encima del acantilado rocoso, pude ver lo que yacía abajo y me hizo temer cuál sería nuestro destino, incluso si salíamos vivos de ahí. Habían kilómetros y kilómetros de fosos llenos de fuego y cuerpos no muertos, sino que se alzaban en agonía.
Con la vista del pájaro pude ver que seguían vivos. En cualquier sentido que la palabra pudiera tener ahí sentido, al menos se arrastraban unos sobre otros, algunos gritando de dolor, otros meciéndose en posición fetal. Todos parecían quemados, atados hasta quedar irreconocibles, mientras más demonios de abajo vagaban entre ellos, torturándolos a su antojo. Habían cosas también más grandes con alas como las que nos sujetaban, enormes bestias de 4 patas como las que eliminó a Pete, e incluso, más que eso, habían también demonios extraños, pequeñas cosas que eran como malditos niños pequeños deambulando entre los cuerpos en llamas, pinchando a algunos con bastones largos y riéndose mientras las personas gritaban de dolor. Vi a un par de ellos reunidos alrededor de un cuerpo, desprendiendo carne quemada del pobre que estaba ahí abajo. La persona a la que le pertenecía miraba al cielo nublado con la mirada vacía. La boca estaba abierta en un grito perturbado, rogando por el fin de su vida después de la muerte, implorando alivio mientras simplemente le arrancaban más la piel. Incluso mientras se la quitaban, podía ver cómo crecía piel nueva sobre ella, a lo que volvían a atacar riendo a carcajadas mientras infligían el mayor dolor posible a las almas torturadas de abajo. Pero peor que las imágenes ahí era el olor. Era una mezcla de carne quemada y podrido, y el peor hedor a azufre que jamás había tenido la desgracia de inhalar. Sentí que me iba a ahogar mientras el demonio me abría la maldita vida. Una garra dura se clavó en mi caja torácica, sacudiéndome con cada aleteo. Después de unos segundos, minutos o podrían haber sido horas, creo que perdí el conocimiento 1 o 2 veces por la restricción del flujo de aire. Aterrizamos en otra formación rocosa, con el oficial y Selena preparados ante un enorme trono de piedra situado en el centro. Los demonios nos guiaron hacia abajo. Los 3 jadeamos al caer al suelo de piedra. Al levantar la vista, vimos un cuerpo sentado en el trono cercano, aunque le faltaba casi toda la cabeza. Al lado derecho de la cara estaba relativamente bien, pero el izquierdo estaba destrozado, como si un disparo le hubiera atravesado y le hubiera arrancado gran parte del cráneo de arriba, incluyendo el ojo izquierdo y la masa encefálica desprendida por el agujero. Mientras observábamos, el cuerpo se irguió acercándonos a nosotros mientras nos inspeccionaba. «Tengo regalos para ti, Führer». El oficial se abalanzó, retrocediendo y haciendo un gesto de presentación con la mano. Entonces me di cuenta de que este era el hombre más temido de la historia. Era él, el maldito artífice de una de las peores atrocidades de la historia de la humanidad. Estaba de pie ante nosotros, en las profundidades de este maldito mundo infernal. Su ojo derecho brillaba con fuego mientras nos observaba, inspeccionándonos uno por uno mientras los demonios nos ayudaban a ponernos de pie. Al llegar a Vera, le puso una mano en el rostro, acariciándole la mejilla suavemente antes de continuar y dándole un codazo a Marcus en el vientre mientras lo miraba. «Necesitamos otros 4 para el rey», murmuró mirando al oficial. «Sí, my Führer. Desafortunadamente uno de ellos murió durante el descenso de la superficie, sin embargo, la tenemos», señaló a Selena, quien de repente pasó de su rostro impasible al enojo. «No, tú me lo prometiste, me juraste que si los traías, si traía los últimos sacrificios, mi hija y yo podríamos ser libres», empezó a gritar levantando una mano para bofetear a Hitler antes de que un gran rugido brotara de los pozos de fuego, y él empezó a reír. «Oh, nunca confíes en mí», sonrió. Se le veía el lado izquierdo de la cara expuesto, con fragmentos de hueso y dientes incrustados en la piel. De repente, el suelo bajo nosotros tembló, estremeciéndose al ver algo moviéndose. Solo tardamos unos instantes en verlo aparecer a lo lejos. Era un demonio más grande que los demás y que se alzaba sobre las rocas donde estábamos, y avanzó en la distancia. Sus grandes zancadas tardaron solo unos minutos en alcanzarnos. Sus ojos ardían con millones de llamas más pequeñas, y una enorme boca que podría tragarse edificios enteros si quisiera. Sus escamas eran enormes, más grandes que cualquier cosa que jamás hubiera visto. Su tamaño casi me hizo querer desconectarme por miedo a lo que pudiera significar. «Contemplen al gran profanador, el señor de las moscas, el que traerá de nuevo a nuestro cuarto Reich a la tierra.
gritó Hitler inclinándose ante el enorme demonio. Al hacerlo, este comenzó a hablar. ¿Ahora has cumplido con tu parte del trato? Yo sentí como si la voz estuviera dentro de mi cabeza, aunque sacudía todo el suelo a mi alrededor. Bajé la vista intentando recuperar el equilibrio mientras el mareo empezaba a apoderarse de mí y vi unas líneas dibujadas en el suelo formando un enorme círculo ante el trono de piedra. Los sacrificios restantes están aquí, mi señor, dijo el Führer todavía con una profunda reverencia sin atreverse a mirar al enorme demonio que tenía delante. La gran bestia empezó a encogerse mientras hablaba, y mis ojos apenas lo podían creer cuando finalmente bajó al suelo de piedra junto a nosotros. Era un hombre increíblemente guapo, con una larga cabellera rubia, casi resplandeciente. Ahora se encontraba ante el débil exgobernante en el Tercer Reich, y Hitler volvió a hablar. ¿Ya ha probado la virgen que le di, señor? Fue suficiente, necesito más, respondió él, mirándonos a todos antes de volver a la vista hacia Selena. Esta es su madre. En efecto, mi señor, este es su último sacrificio, respondió. ¡Tú te llevaste a mi hija!, gritó Selena levantando el arma que llevaba aún enfundada a su costado y disparándole al demonio. Pero no era cualquier demonio, era el señor de las moscas. La bala rozó su piel como si fuera de titanio. Sin apenas ninguna reacción se acercó a ella con calma absoluta en el rostro observándola de arriba abajo. Vera me miró fijamente señalando con la cabeza el suelo donde estábamos. Me di cuenta de que habían marcas grabadas en la piedra que formaban un enorme círculo de ruinas. Era el punto focal de la puerta del infierno. Necesitábamos un poco de sangre para activar y cerrarlo. Ella dijo que debía asegurarse de que nadie la viera. Ahora Satanás estaba ocupado observando a Selena, ahora acariciando su mejilla con una mano, bajando hasta su pecho y mirándola con hambre. Sí, la recuerdo. Tu hija fue muy encantadora. ¿Tú estarás a la altura de esa sensación?, preguntó acercándose su boca al suelo y dándole un mordisco, sacando un poco de sangre antes de recostarse y lamerse los labios, saboreándolo. Tenía la esperanza de que algo de su sangre cayera al suelo y nos permitiera activar el círculo, pero sabía que faltaría algo más. Así que lentamente saqué un cuchillo de mi cinturón, intentando ser discreto, pero el oficial me vio y gritó a los demonios que nos rodeaban. ¡Deténganlos! ¡Quítenle sus armas y manténganlos abajo hasta que el gran señor esté listo para el ritual! El oficial gritó instando a los demás demonios que aún permanecían a un lado a que nos sujetaran. De repente me arrojaron al suelo desde atrás. Las enormes garras escamosas nos empujaron hacia el corazón de la superficie rocosa, casi cortándome el aire de los pulmones una vez más. «Ahora, ¿qué deseas de mí a cambio de estos sacrificios?», le preguntó Satanás a Hitler. «Yo deseo que la tierra, mi señor, reine durante un milenio como el Cuarto Reich», dijo arrodillándose ante él e inclinando la cabeza. «Está bien, prepararé el mundo para tu venidero reinado. Inundaré los océanos con la sangre de los impuros. Crearé grandes ciudades en tu honor para que los demonios las gobiernen. Yo haré lo que me pidas. Sí, solo pido una pizca de poder para hacerlo, señor», dijo Hitler. «Sí, que así sea», respondió Satanás despidiéndolo con un gesto sin importarle. Selena se quedó ahí parada mirando al suelo con los ojos llenos de lágrimas. «¡Maldito! ¿Dónde está mi hija?», preguntó. «¿No me escuchaste? Tu hija está sin vida. La usé para mi propio placer y luego la devoré», dijo Satanás sin apenas mirarla mientras se alejaba. Selena solo soltó un estrangulamiento para detenerse, desplomándose de rodillas. Apretado contra el suelo, Vera y yo estábamos uno frente al otro. La noté susurrar algo en voz baja, pero tardé un minuto en descifrar qué decía. Era latín. Cantaba el hechizo para cerrar la puerta del infierno que estaba justo bajo sus pies con la esperanza de que la sangre se derramara sobre el círculo desde cualquier lugar y completara el ritual. Ella me miraba fijamente mientras cantaba, sintiendo brevemente para que hiciera lo que fuera necesario para terminar nuestro trabajo. Asentí de vuelta, pensando a 1000 por hora, tratando de encontrar la mejor manera de derramar toda la sangre posible sobre el círculo antes de que se me ocurriera una idea. Y yo respiré hondo. No podía dudar. Era la hora. Yo abrí la boca, saqué la lengua y mordí muy fuerte. Sí, he pasado peores dolores.
Fue mucho más duro de lo que esperaba, pero después de un par de mordiscos en el corazón y de superar el dolor, yo lo hice. Por si acaso me mordí la mejilla, lo que provocó que más sangre saliera y cayera en el suelo. Mi compañera Vera seguía cantando y un tenue resplandor comenzó a emanar del círculo a medida que aumentaba su voz. El oficial se dio cuenta primero y gritó para que alguien la detuviera, pero ya era demasiado tarde. Satanás solo nos miraba mientras Hitler empezaba a decir maldiciones a diestro y siniestro, buscando un arma con la que intentar eliminar a Vera. Yo me abalancé sobre él desesperado, intentando contener todo esto, pero fue demasiado tarde. A medida que la puerta del infierno comenzaba a cerrarse, la realidad empezó a distorsionarse a nuestro alrededor, ahuyentando a los demonios mientras gritaban en el aire, con aire caliente saliendo de sus alas. Ya me quedé ahí con el lado herido de la cara, sintiendo sus mandíbulas apretándome los nudillos mientras Vera continuaba su ritual. El círculo brillaba cada vez más con más intensidad. Marcus se puso de pie, tomó la pistola que se había caído del suelo y disparó al oficial para mantenerlo a raya. Satanás sonrió mirándome a los ojos mientras la sangre goteaba de mi boca. Maldita sea, esto dolía, pero debo decir que no es lo peor que podría haber pasado durante todo esto. Simplemente retrasé lo inevitable. Ustedes, humanos, simplemente retrasan lo inevitable. Mi reinado llegará pronto, con o sin estos secuaces, dijo mirando a Hitler. Esto ya no es de mi incumbencia, he cumplido con nuestro trato, dijo Satanás. Pero señor, ¿por qué los dejaría escapar?, gritó Hitler abalanzándose sobre Satanás. El señor oscuro levantó una mano haciendo un gesto con la muñeca y enviando al Führer a volar hacia los pozos de fuego. Nos vemos pronto, estoy seguro, dijo. De repente, la realidad se desmoronó a nuestro alrededor. Los pozos ardientes se desvanecieron en la nada mientras el suelo rocoso se abría y cerraba antes de ser reemplazado finalmente por hormigón sólido. Las luces parpadearon repentinamente en lo alto. El aire frío reemplazó la atmósfera ardiente y sulfurosa que nos rodeaba. Mientras nos encontrábamos repentinamente en las profundidades del búnker, Selena y el oficial estaban en la habitación con nosotros. Selena se desplomó sollozando de dolor mientras el oficial miraba al frente. Marcus la apuntaba a la cabeza con la pistola. Levantó las manos intentando hacer un gesto de rendición. «Oye, Marcus, ¿todavía tienes esos explosivos?», le pregunté a mi compañero, aunque la voz me salía confusa por lo mal que tengo la boca. Él asintió señalando con la cabeza el paquete de etiquetas que aún estaba en el suelo. Yo lo abrí, saqué unos cuantos bloques de C4 y los coloqué estratégicamente por la habitación, mientras el oficial que antes nos había capturado empezó a sollozar y a suplicar por su vida. Cuando el último estuvo listo, agarré el detonador, lo activé con un pitido fuerte. «Yo puedo rendirme, por favor, perdónenme. Llévenme con sus comandantes, les diré todo lo que sé». El oficial suplicaba lloriqueando de miedo mientras hacíamos nuestro trabajo. Vera y Marcus se dirigieron hacia la puerta, asomándose por las escaleras para asegurarse de que no hubiera nada. Selena se sentó en el suelo mirando al oficial con odio en los ojos. Yo le lancé una mirada fulminante. «No te dejaremos salir vivo de aquí, maldito, pero no me importa lo que hagas después de que nos vayamos», dije. El oficial saltó sobre el cuchillo en el suelo, pero no logró agarrarlo antes de que Marcus le diera un tiro, impactándolo en la rótula. Disparó otra bala impactándolo en la rodilla opuesta por si acaso. «Oye, maldito, eso es por intentar acabar con nosotros y por nuestro amigo Pete», le escupió al oficial antes de salir de la habitación. Selena solo me miró antes de recoger con cuidado el cuchillo del suelo, levantándolo para ver el filo brillar a la luz. Vera y yo salimos corriendo, cerrando la puerta tras nosotros mientras el oficial empezaba a gritar. Caminamos de vuelta a la superficie, llegando al frío y gélido páramo, y para nuestra sorpresa, los restos ahora extinguidos de nuestro avión estaban ahí. Nos acurrucamos dentro para resguardarnos de los elementos antes de presionar el detonador. Sabía que en este momento Selena ya se había divertido con el oficial y el cuchillo que tenía en mano. Fuertes explosivos sacudieron el suelo bajo nuestros pies, mientras el pequeño edificio, la única señal de que había algo bajo la superficie, empezó a humear y a incendiarse. Pasamos horas aquí sentados entre los escombros antes de que un avión saliera.
Vera y Marcus salieron, les hicieron señas para que se detuvieran y dispararon bengalas para llamar su atención, como si fuera necesario, con la pila humeante de escombros aún ardiendo en las profundidades. Tras aterrizar, un piloto y un par de agentes nos recibieron. Corrieron hacia nosotros y nos llevaron hacia la seguridad del avión, explicándonos que tenían un rastreador en caso de una emergencia como esta. Volvimos a nuestro colectivo para informar lo que sabíamos, aunque no tengo muchas ganas de hablar debido a mi boca mal hecha. Definitivamente voy a pedir vacaciones después de esto. Quizás vea si mi compañera Vera quiere acompañarme. Tal vez pueda hacer realidad lo que sucedió en mi sueño en el bar. Quiero un poco de playa y un poco de alcohol. Eso me vendría bien. Diría que al menos me lo he ganado. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.